Para eso recibimos a la diputada del Partido Comunista, Tatiana Antúnez. Bienvenida. Bueno, gracias por la invitación. ¿Cómo toman esta decisión del gobierno de generar cambios en el FONASA? Bueno, en principio quiero decir que yo soy de las que está alineada con que es necesario que haya cambios tributarios a nivel no solo, en este caso en particular, de lo que se plantea, que igual ustedes los periodistas manejan más información que nosotras, porque si algo que pasó fue que esto se dio en una rueda de prensa, incluso en off, del presidente Yamandú Orsi, teniendo una conversación informal con periodistas. Nosotros hoy nos reintegramos a la vida parlamentaria y tendremos más información, si bien entendemos que además el FONASA es un fondo que tiene una pata muy fuerte asociada a la solidaridad y por lo tanto entendemos que esto, lejos de perjudicar a quienes están más complicados, va a ir en otra sintonía, que es un poco también lo que la mayoría de nosotros, quienes somos parte del Frente Amplio y quienes perseguimos el propio programa del Frente Amplio, lo planteamos claramente, ¿no? O sea, en todo caso, el planteo es que paguen más quienes tienen más y que paguen menos quienes tienen menos, y por eso también algunos y algunas estamos hablando de gravar al 1% más rico en relación también al tema de la pobreza infantil. Ahora escuchaba a Pablo Abdala hablar, él es muy hábil declarante, pero bueno, les cuesta reconocer la situación en la que quedaron los niños y las niñas en nuestro país en todo el periodo pasado. Entonces, está bien que la frazada es corta, como decimos, el presupuesto es muy restrictivo y nadie va a salir a decir estamos recontra contentos con el presupuesto con el que este quinquenio, digamos, se va a manejar, pero tenemos alguna expectativa puesta también en las próximas rendiciones de cuentas y también tenemos expectativas puestas en los temas que hacen a lo tributario. O sea, empecemos a hablar de impuestos, pero también aclarándole a la gente, porque a veces cuando hablamos del 1% parece que el 1% te va a afectar a vos, a los que están mirando este programa, y estamos hablando de solo 25.000 personas que perciben encima de $1 millón. O sea, es una propuesta para el 1% de esta sociedad. O sea, nadie puede estar mirando este programa. La mayoría de las personas que estén mirando este programa no se van a ver perjudicadas por esta propuesta. Entonces también es necesario ser claros y claras a la hora de hablar de estas perspectivas, porque a la defensiva tal vez se tomen, porque es muy fácil acudir a las redes sociales y ver alguna expresión, alguna oración fuera de contexto, y esto no tiene nada que ver con el 99% de la población uruguaya, aún en el mundo, ni con el 99% de la población mundial. Es cierto que Uruguay compite con mercados que hoy van en sentido totalmente contrario. Estoy pensando en Argentina y estoy pensando en Paraguay, donde el nivel impositivo es muy bajo, seguramente por peores condiciones de trabajo, seguramente con los niveles de evasión más altos, pero en los hechos Paraguay tiene una carga impositiva muy inferior al Uruguay. Y cuando uno piensa que no solo en el Uruguay, sino en el mundo, las personas más ricas, las empresas más ricas, siempre logran eludir el pago de impuestos. Entonces, ¿cuánto podría, por un lado, funcionar y cuánto esas personas o ese mensaje que se le da al mundo es que Uruguay está aumentando impuestos a aquellos que pueden invertir? Bien, bueno, esto que ustedes plantean, según esto, no es algo que lo diga yo, porque yo soy una legisladora y una militante política, pero sí lo ha estudiado la Academia, el Instituto de Economía del Uruguay en particular, y plantea que lejos de que salgan este 1% corriendo del Uruguay a ver cómo evita digamos, tributo, que es un impuesto que además ya existe, ¿no? Es un impuesto al patrimonio. No es algo que se fundamente hoy a nivel de la realidad. Puede pasar, sí, que eventualmente haya quienes, de hecho hay legisladores que tienen negocios en Paraguay y en
en lugares afines justamente por estos temas que estás planteando, algunos bastante reconocidos, pero que se hagan cargo de ellos, yo no los voy a nombrar. Pero bueno, es cierto que sí, que si hablamos, en este caso, aparte comparando con Paraguay, es como que si estuviéramos hablando de fútbol, estamos comparando con la C, ¿no? En términos de las condiciones de trabajo de la gente, de la pobreza en la que se encuentra subsumido ese país, los niveles de corrupción. De hecho, hemos hablado con varios empresarios que creen en el Uruguay como un país sólido y prefieren incluso invertir acá, que saben por dónde van a transitar, y no aquellos países que no tienen ningún tipo ni de transparencia ni tampoco de elementos que le den garantías a la hora de generar inversiones. Entonces, también es importante poner los ejes donde verdaderamente están. El 1% no va a salir corriendo a ir este impuesto o a buscar formas para evitarlo. No va a pasar, no es la tendencia. La gente paga los impuestos en general, todos y todas, pero bueno, en este caso estamos hablando de un porcentaje muy bajo. Quiero volver a decir que son 25.000 personas y no es la tendencia en general y no es lo que esté tampoco estudiado a nivel de, bueno, en este caso de quienes más saben del tema, que son los economistas y la Universidad de la República, que le está metiendo bastante a esto. Tatiana, desde el gobierno lo que se ha dicho es, bueno, no es, primero han cerrado filas en que no están dispuestos a esto, más allá de que se escuche el debate o la discusión que haya para dar, pero también dicen, bueno, no es una decisión que se esté tomando a nivel mundial como si pasa con el impuesto mínimo global, por ejemplo, ¿no? Sí, en realidad sí son temas que están propuestos. Por ejemplo, Brasil, bueno, ya habrán escuchado las declaraciones del presidente Lula. En algunos otros países hay iniciativas para gravar el patrimonio, tal vez en otras fórmulas o en otras formulaciones. Nosotros entendemos que bueno, a ver, vamos como avanzando, y esto es una discusión que también tiene que ver con cómo se da adentro del Frente Amplio el propio debate, y tiene que ver con que se ha conformado un espacio de expertos donde se está empezando a conversar y a diseñar una estrategia más profunda incluso sobre temas tributarios, donde, bueno, en este caso diferentes personas que trabajan además hacia el programa del Frente Amplio se encuentran abocados y abocadas a esto. Ya hicieron una primera presentación a la mesa política, a los ámbitos orgánicos del Frente Amplio. Por lo tanto, esto de que está bien que hay algunos actores de la política, incluso del propio gobierno, que han planteado bueno, que tal vez no sea el camino que definan recorrer, pero el Frente Amplio ha puesto este tema sobre la mesa, y una vez que el tema está puesto sobre la mesa es materia de discusión para el Frente Amplio y para el gobierno también. Dentro de los ajustes de las tarifas, bueno, UTE y Antel han propuesto ajustes tarifarios que están por debajo de la inflación, pero en el caso de OCE propuso un 8.5% de incremento que podría llegar a partir del 1 de enero próximo. La explicación que se dio desde OCE es que necesitan ese 8.5, parte de él para resolver dificultades estructurales. ¿Ustedes han conversado con las autoridades de OCE? Porque, bueno, esto recae sobre la población, esto supera la inflación, esto es un aumento efectivo de tarifa, lo otro se puede llamar ajuste, esto es un aumento de tarifa. ¿Lo han visto, lo han estudiado? Bueno, estamos en realidad en esa fase. Nosotros, a nivel de lo que es el Parlamento, comenzamos el receso parlamentario justo en este contexto, pero entendemos que sí, que obviamente las tarifas, en este caso de la mayoría en general de los servicios públicos, se ajusta obviamente a lo que está planteado en relación a la inflación. En este caso de OCE se habla de una situación de obras, también hay que ver que hay por delante. Ustedes saben que tuvimos una interpelación al ministro Ortuño también respecto a la situación del agua. Estuvimos
una parte del quinquenio pasado tomando agua salada por malas decisiones que también tuvieron que ver con falta de obras. Bueno, hay un debate también en torno a las obras que hay que llevar adelante. El Frente Amplio estamos convencidos de que hay que ir por la obra de Casupá, ¿no? Y bueno, y poder garantizarle a la población la mejor calidad en relación al tema de el agua potable y el acceso al agua potable, que es un derecho humano fundamental. Entonces, obviamente que es complejo cuando hablamos de aumento de tarifas, en este caso es un aumento que está por encima de la inflación y que no está previsto, por lo tanto esto impacta sobre los salarios de la gente. Y en este caso sí afecta a toda la población. Exacto, y afecta a toda la población. Obviamente podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo. Lo cierto es que es necesario que estas obras se lleven adelante. Obviamente que todo lo que hace a que recaiga, de hecho fue parte del debate también a nivel presupuestal sobre los hombros de la mayoría de la población trabajadora, entendemos que no es el mejor camino para tomar, por lo menos algunos de nosotros y nosotras entendemos esto, pero en la situación particular de lo que es OCE está en una situación un poco más delicada en relación a esto que les comentaba, que esperemos se pueda corregir y efectivamente que esta situación mejore las condiciones, porque el agua potable es fundamental y no podemos volver a pasar por instancias, por ejemplo, como fue una sequía histórica como la que se vio en el periodo pasado, con gente teniendo que tomar agua salada, ¿no? Claro, Entonces, la pregunta en todo caso ahí es si la manera de financiar esas obras es a través de subir un aumento del 8,5%, por ejemplo, en el caso de OCE, ¿no? Sí, claro, bueno, esa es la pregunta sin dudas. En este caso seguramente no habrá otra alternativa actualmente, dado que todavía seguimos pagando un montón de deudas que venimos arrastrando del periodo pasado. Seguramente no sea la mejor para la población, y esto hay que decirlo tampoco sin darle mucha vuelta, ¿no? Efectivamente es algo que va a impactar sobre la población. Que hay que ver después en términos más específicos de cómo, cuánto pagamos de agua, ¿no? En relación también a otros tributos o a otras tarifas que pagamos. Es el servicio más económico. Exacto, es el pero servicio más, pero es el más necesario, que tal vez en términos generales para la gente, y más ahora en verano, ni que hablar. Entonces me parece que está bueno poder hablar de esto y poder introducir este debate, porque tiene que ver con el todo también, ¿no? O sea, efectivamente tiene que ver con el todo. Tatiana, el Frente Amplio está conformado por distintas fuerzas políticas. El Partido Comunista tuvo recientemente su congreso. Desde el Partido Comunista, ¿se está conforme con el gobierno que encabeza Yamandu Orsi, con el gabinete, con cómo fue 2025? Porque si uno mira, por ejemplo, las encuestas de opinión pública, se puede decir que el gobierno bajó en la consideración ciudadana. Comenzó mejor, pero fue bajando. Estoy recordando algunos porcentajes. Un 36% apoya la gestión de Yamandu Orsi, lo que quiere decir un porcentaje bastante bajo, ¿no? La gestión del gobierno, sobre todo. ¿Cómo desde el Partido Comunista han visto al gobierno y qué expectativa existe para 2026? Porque bueno, ahora ya el presupuesto ya está aprobado, ahora es la acción del Frente Amplio. Bueno, nosotros primero que nada somos una fuerza que es parte del Frente Amplio. Nosotros militamos para que Yamandu Orsi sea presidente y que efectivamente el Frente Amplio llegue al gobierno, pero también entendemos que hay otras fuerzas en este país que también son parte de las fuerzas de cambio, que es necesario que tengan un rol activo en todo esto que estamos hablando, incluso en relación a si estamos en desacuerdo, desconformes con el tema de las tarifas, si estamos de acuerdo o en desacuerdo en torno a la discusión presupuestal. Por ejemplo, podemos hablar del presupuesto para la educación, que también ha sido un tema que ha estado sobre la mesa. Las organizaciones sociales tendrían que, y estoy segura que es un tema de debate, lo que respecta a las cuestiones de seguridad de este país.
Esto no quiere decir que nosotros estemos desconformes con el gobierno, ni algo que se le parezca. Me parece que eso es algo que tenemos que poder decir con todas las letras. Nosotros tenemos un rol activo, tenemos compañeros en el Ejecutivo, además de que estamos en el Parlamento, pero bueno, en el Parlamento siempre es posible generar mayores niveles de discusión y de debate, incluso dentro de nuestras propias filas, con mucha fraternidad. Pero también es cierto que somos parte del Ejecutivo y si estuviéramos en desacuerdo con algo de eso no estaríamos en el Ejecutivo, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido la respuesta es clara, pero bueno, también nuestra impronta histórica ha sido siempre estar del lado de las organizaciones de izquierda, las organizaciones que se manifiestan, las organizaciones que salen a la calle sin miedo de que salgan a la calle. De hecho, nosotros acompañamos las movilizaciones callejeras también en torno a los reclamos que la población entiende que son justos y necesarios. Ahora, ¿hasta dónde se tira de la piola, ¿no? En esto, vamos al ejemplo de la propuesta de grabar al 1% de la población más rica. Porque el gobierno está firme en que no va a ir por ahí. Y del otro lado, el movimiento sindical y legisladores, como es tu caso también, están del lado de que hay que dar la discusión y hay que avanzar en esa línea. Entonces, ¿cuánto se tira de la piola para que no termine generando una fisura entre el gobierno y una parte del movimiento político? Eso no pasa en el Frente Amplio. Capaz que para afuera puede darse esa sensación de que se tira de la piola, de que los debates en el Frente Amplio están totalmente abiertos. Ya de hecho como les decía, es un debate que ya está puesto sobre la mesa. Se tirará de la piola, hablando en los mismos términos que lo planteaste, en la medida en que el conjunto de la fuerza política así lo defina, y nosotros en eso somos criteriosos y en principio defendemos el valor de la unidad de la fuerza política como parte de un todo. Es una cuestión de principios para nosotros. Esto no quiere decir que nosotros no sigamos de ninguna manera renunciando a este planteo. Como así creo que no lo va a hacer la Central Sindical, no lo va a hacer FUCBA, no lo va a hacer la FEU. Entonces, nada inhibe que nosotros podamos seguir profundizando en este debate. Luego las resoluciones que se tomen, bueno, serán más ajustadas o no a lo que nosotros queremos, y en ese sentido entendemos que esto no implica una claudicación de nuestras posturas, pero sí es posible que las cosas no siempre salgan como queremos. Tatiana, en las últimas horas se conoció que el PIT-CNT ha planteado que hay disconformidad con la marcha del diálogo social. Para el PIT-CNT, lo dijo Marcelo Abdala, lo que se ha tratado hasta ahora es como algo demasiado general, muy abstracto, que pretenden que el diálogo social empiece como a bajar a tierra y que ese impulso lo van a dar a partir de 2026. ¿Cómo desde el Partido Comunista se ve este tema? ¿Coinciden con el PIT-CNT que se espera que se baje a tierra, que sean cuestiones más concretas el diálogo social? Bueno, esto es algo que venimos de un congreso, obviamente que son temas que han surgido también en la discusión. Nosotros entendemos que el diálogo social no debe ser solo un espacio no quiero que suene despectivo, pero en realidad como de catarsis, donde todos nos sentamos y planteamos diferentes cuestiones que hacen a la seguridad social. Sí sabemos que la seguridad social hace a la vida del ser humano desde que nacemos e incluso antes hasta que nos morimos, y por lo tanto obviamente que hay mucho tema para abordar, pero sí entendemos que es necesario bajar a tierra, en principio porque también hubo una iniciativa, ¿no?, donde se juntaron firmas, donde se plantearon algunos elementos que hacen a la edad jubilatoria, al tema vinculado a las jubilaciones y pensiones mínimas. O sea, hay otro conjunto de elementos que también hicieron a que se juntaran más de 400.000 firmas, y que obviamente la población, o una buena parte de la población, entiende que eso también debe ser parte del debate. Entonces, sin dudas que entendemos que es necesario sí que se bajen a tierra. Y otro de los temas que también es imprescindible a la hora de pensar y abordar la seguridad social es el tema de los cuidados,
bueno, que es un elemento que hace a la vida en general de la gente, pero en particular en la vida de las mujeres, y el costo que esto tiene y la recarga que esto tiene también es necesario, y sé que se está trabajando con bastante énfasis en esto, pero que es un elemento que no podemos dejar de profundizar y de meterle el diente realmente. Ustedes coinciden con el planteo del PIT-CNT, de que hay que profundizar este diálogo social con acciones concretas. Con acciones concretas, que no quiere decir que no se quiera, o sea, en esto yo creo que no hay tanto problema en el sentido del punto de vista de inhibir el diálogo o de bajarle el tono al diálogo, sino más bien de las propias dinámicas que, bueno, ya hemos tenido instancias de diálogo social en otros momentos sobre otros temas, y lo que es la parte difícil, en realidad la parte más compleja siempre es, bueno, ahora que hablamos de todo esto, que pusimos todo esto sobre la mesa, tenemos que empezar a que esto se haga carne. Entonces ahí es donde entendemos que es necesario que estas pautas, digamos, se puedan ir poniendo ya blanco sobre negro, ¿no? Eso seguro. Escuchábamos al principio de la entrevista, antes de que empezara, Pablo Abdala, que vos decías por los cuestionamientos, ¿no? Sobre los cambios en el FONASA, vos decías, bueno, no tiene credenciales de alguna manera, sin usar esas palabras textuales, para hablar porque mira cómo quedó la infancia, mira cómo quedó la infancia. Y te pregunto justamente por eso, ¿no? Porque ya a un año de esta administración, cuando vamos a la infancia seguimos viendo bebés en hospitales a la espera porque el INAU no tiene dónde derivarlos, entonces están muchos meses esperando que haya una solución para ellos. Hace poco contaba el caso de una mamá adoptiva a la que le dieron en adopción a una bebé 9 meses después. El propio INAU entiende que tiene que ir con una familia biológica con una decisión de la justicia. Entonces, ¿cómo se explica que después de un periodo, del primer año de administración, sigan pasando estas cosas? Bueno, yo trabajé 20 años en el INAU, imagínate que era difícil cambiar algo en un año, y en 20 nos costó un montón. Y aún así seguimos esperando cambios. Los centros de 24 horas, o sea, conozco todos los centros de todo el INAU, de todo el país, no hay uno al cual no haya ido. Y efectivamente, por eso también, cuando lo escucho a Pablo Abdala, capaz que me hace más ruido porque fue presidente de la institución donde yo trabajé justo en momentos donde no era legisladora, sino que era trabajadora del instituto, y donde realmente en los últimos 5 años los centros de 24 horas en particular se volvieron algo inhabitable. Ya son centros en particular realmente terribles. Creo que hemos hablado también con la turca en algunos casos sobre la situación en la que se encuentran los gurises. Obviamente que estamos preocupados por la situación del INAU. El INAU, dentro de lo que ha sido la distribución presupuestal, ha sido uno de los institutos, en este caso de las instituciones que se ha visto, entre comillas, más beneficiada. Esperemos que efectivamente este dinero se vuelque para la mejora de las condiciones de los niños que están peor, porque aparte, si hay algo para decir, es que en la mayoría de los casos, salvo cuando hablamos de centros de tiempo parcial, centros CAIF, que funcionan de otra manera y que tienen otras dinámicas de trabajo, lo cierto es que en el INAU están los niños y niñas que están peor. Y lo de las adopciones realmente es un problema, es una preocupación compartida. Por suerte en el Parlamento es una preocupación que tenemos bastantes, en particular legisladoras mujeres. De hecho, estamos trabajando con una legisladora del Partido Colorado para ver algunas cuestiones que también hacen a los procesos. Hay que ver el proceso de adopción de punta a punta, o sea, hay que revisar todo lo que hace a materia de adopciones. Realmente es muy complejo. Yo, de hecho, hice un pedido de informes hace muy poquito tiempo sobre el tema de las adopciones, cuántas adopciones se llevan adelante por año, cuál es el perfil de los trabajadores y trabajadoras que se encuentran en esos espacios. O sea, todo un conjunto de preguntas muy abarcativas en función de la preocupación que tenemos sobre Tatiana, este tema. ¿están pensando en proponer modificaciones al Código de la Niñez en ese sentido? Bueno, estamos conversando con varias legisladoras. Es probable que impulsemos, sí, algunas modificaciones, por lo menos impulsarla, abrir el debate, ¿no?
como digo, hay que revisar de punta a punta el proceso de adopciones. Obviamente los trabajadores y trabajadoras también tienen que opinar sobre esto porque sabemos que también es un trabajo bastante complicado, pero sí entendemos que hay que mirarlo a fondo, sí, sí. Tatiana Antúnez, ha sido un gusto recibirte esta mañana. Gracias por la invitación. Nosotros hacemos una breve pausa, volvemos enseguida.